El Santo Rosario del 17 de Mayo. Avenue Maria Purissima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mi labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por servo quien sois, bondad infinita y por cosa sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con la penas del infierno. Usando de vuestra divina gracia, propongo firmement nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos docile a tu inspiración para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hay noches en la que el silencio de la habitación pesa más que el ruido del día. Silega este momento con la manos cansada, con los hombros caídos por preocupación que no puedes contarla a nadie, deja que este pequeño espacio se convierta en tu refugio. Cierra los ojos un instante. Siente como la respiración se hace más lenta. Pon aquí en los comentarios si es sin nombre que te quita el sueño o esa situación que aprieta el pecho. No tienes que fingir fuerza ahora. María sabe mirar la fragilidad sin juzgar y hoy solo pide que suelte esa piedra que llevas apretada en el bolsillo. Deja que ella la tome por ti. Hoy contemplamos los misterios gozoso. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Y entrando donde ella estaba, le dijo, alegrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Nazaret no era el centro del mundo. Era un rincón polvoriento de casa pequeñas de adobe teco de rama donde el viento de la tarde se colaba sin pedir permiso. Me detengo a pensar en esto porque solemos creer que Dios solo habla en la catedral inmensa o en los momentos de perfección absoluta.
Maria probablement estaba barriendo el suelo irregular de su casa o amasando el pan del día con la mano manchada de harina cuando el cielo entero se inclinó hacia ella. A veces cargamos con heridas que escondemos en los cuartos traseros de nuestra propia vida, lugares que no dan vergüenza, esquinas oscuras donde guardamos los fracasos y las palabras que nos lastimaron. Creemos que el Señor no bajará hasta ahí ese desorden, pero este misterio no dice lo contrario. Él busca exactamente esa pequeña. El ángel no le exige a María que limpie la casa antes de dar el anuncio. Solo irrompe con la gracia. Hoy déjà que esa misma gracia toque la herida que mate duele y que nadie más cinquième. No tienes que arreglar nada antes de presentarte ante él. Ven con el polvo del camino en los pies. Madre Santísima, tu que recibiste la inmensidad de Dios en la pequeñez de tu hogar, enséñanos a abrirle la puerta al Señor, incluso cuando nos sintamos indignos y rotos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Segundo misterio gozoso, la visitación de María a su prima Isabel. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. El camino hacia la región montañosa no era un sendero suave, era una ruta escarpada, llena de piedras sueltas, donde el sol golpeaba la espalda sin piedad. María lleva al Salvador en su seno, pero sus pies pisan la misma tierra dura que los nuestros. Cuesta entender por qué, teniendo al rey del universo dentro de sí, el irreal desgaste físico de enviar tan áspero. Pudo haberse quedado en el silencio de su cuarto en Nazaret, pero el amor verdadero no sabe quedarse sentado. Ella llega a la casa de su prima no para ser servida, sino para encender el fuego del hogar, para amasar el pan, para sostener los brazos cansados de una mujer anciana. Cuando el desánimo no pesa como plomo en el pecho, nuestra primera reacción es cerrar la puerta, correr la cortina y aislarnos. Sin embargo, mirar este misterio y descubrir que la misericordia tiene pie que camino hacia el otro. A veces la salida de nuestro propio pozo oscuro está en cruzar la calle para escuchar el llanto lleno. Al secar la lágrimas de un hermano, misteriosamente el Señor seca las nuestras. Madre del Consuelo, préstame tu sandalia. Enséñame a salir de mi encierro y cuando mi propia fuerza se acaben, ven tú a cruzar la puerta de mi casa para traerme a Jesús. Padre nuestro. Dios te salve María. Gloria. Oración a Jesús. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Sucedió que mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en panales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
El viento de aquella noche en Belén de bioser cortante. Imagino la urgencia en los pasos de José, la madera aspera de la puertas que se cerraban una tra otra, el eco metálico de los cerrojos. No había lugar. Esa frase duele físicamente cuando la has vivido. A veces la vida nos empuja a los margen. Te esfuerza por encajar, por ser suficiente para los demás, pero solo encuentras la frialdad de una posada llena que no te admite. El rey del cielo no exige alfombra limpia. El elit renacer exactamente ahí, en la cueva oscura que no da vergüenza mostrar. No te pide que arregle tu interior esta noche. Él quiere tu pesebre real con su frío y sus grietas, porque allí donde su luz brilla con maternura. Madre de los que no tienen sitio, abriga con tu manto las areas frías y solitaria de mi alma. Permite que ahí en medio de mi pobreza Jesús encuentre un rincón seguro para descansar. Padre nuestro. Dios te salve María. Gloria. Oración a Jesús. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarla al Señor y para entregar la ofrenda de un par de tortolao do pichón. La ofrenda de los pobres. En medio de ese mar de gente, María y José avanzan en silencio. Quizás sintieron su propia pequeña al ver a otras familias entregar cordero perfectos. A nosotros no pasa igual, miramos nuestras manos y solo vemos propósito roto, oraciones hecha a media, la fatiga de una semana donde perdimos la paciencia demasiadas veces. Pero el anciano Simeón no se fía en la pobreza de los pájaros. El cinquième al Salvador. El Señor no está esperando tu perfección, está esperando tus manos abiertas, aunque solo traigan cenizas. Madre de la entrega, enséñame a caminar hacia el altar sin esconder miseria. Ayúdame a presentar mi vida real con sus deudas y sus vacíos, sabiendo que la misericordia de tu Hijo lo llena todo. Padre nuestro. Dios te salve María. Gloria. Oración a Jesús. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y alado en el templo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolo y haciéndole preguntas. El camino de regreso a Jerusalén debió ser una agonía lenta. Perder a Dios es una sensación física que pesa en el cuerpo. A veces nosotros también caminamos días o meses con esa misma búsqueda silenciosa. De repente nos damos cuenta de que el camino está vacío, ya no escuchamos su voz. Pero Jesús no estaba yendo, estaba en la casa del Padre. Cuando la vida se enreda y sientes que has perdido completamente el rumbo, recuerda que Él no se esconde de ti. Él simplemente aguarda con paciencia en el centro de tu propia alma. Madre que caminaste con el pecho apretado buscando a tu hijo, toma mi mano cuando la confusión no me deje verlo. Ayúdame a volver al centro de mi alma sin miedo, sabiendo que allí su amor siempre me espera. Padre nuestro. Dios te salve María. Gloria. Oración a Jesús. Padre nuestro. Dios te salve María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y pu, sonora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tuoros misericordioso y después de este destierro muétranos a Jesús, fruto benedito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No dejes la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y benedita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Misericordia. Esa es la palabra que queda flotando ahora en el aire. Si has llegado hasta aquí con las rodillas cansadas o la espalda apoyada contra el respaldo de una silla en medio de la noche, sabes exactamente de qué hablo. Hay un cansancio que nos quita durmiendo, el peso de las piedras que llevamos en los bolsillos del alma. Hoy María no te pide que esconda tu fragilidad. Mira tu manos ahora mismo. Esta no vacía si está bien que sea así. El Señor solo necesita tu debilidad. Entrégale esa persona a la que no puedes perdonar. Suelta y decir encore que te está secando por dentro. A veces el mejor acto de fe es simplemente decir, Señor, no puedo más. Hazlo tú por mí. Cuando dejamos caer esas piedras pesadas a los pies de la cruz, un alivio inmenso nos atraviesa el pecho. Es el abrazo de la gracia. Es la madre que brillando consumando, diciéndonos al oído que la tormenta ya pasó y que en surgazo hay un lugar seguro para ti, exactamente como eres, con tu grietas y tu cicatriz. Hoy permítete descansar en esa ternura infinita. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. C'est nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Primal, Dios, pedimos suplicante. Y tu, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por acompañarnos en este Santo Rosario del 17 de mayo. Si esta oración ha traído paz a tu alma, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para que sigamos rezando juntos cada día. No olvides dejar tu intención en los comentarios. Formamos una familia espiritual y leeremos tu petición para ponerla a los pies de la Virgen María. Que el Señor te bendiga y te conceda un descanso tranquilo.